Hola, mi nombre es Nicole Dinarte y les voy a hablar en resumen del libro Desarrollo Profesional Docente, ¿Cómo se aprende a enseñar? En el primer capítulo hablamos de los rasgos y sesgos de la docencia. En este apartado hablamos del cambio social, escuela y docentes. Acá debemos tener presente que el conocimiento debe estar en permanente expansión y renovación, y que además la escuela no podrá sobrevivir si no se transforma. Acá nos plantean dos cuestionamientos. ¿Cómo enseñará a seleccionar y a discriminar informaciones en medio de la verdadera marea que se está formando a su alrededor? ¿Y cómo tendrá que comportarse la escuela del futuro? En respuesta a esto, nos plantean que tenemos que tener presente los factores sociales, los políticos y los culturales, y también tener presente un replanteamiento de las competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender. También nos habla de un concepto muy importante que es la flexibilidad. Esto para que nosotros podamos estar en constante expansión y renovación, así como en transformación, que va muy de acuerdo con este apartado. Acá tenemos algunos contextos que afectan la identidad del docente, como los contextos macro en la evolución de los valores, el contexto del aula y los contextos políticos y administrativos. En el siguiente apartado hablamos de una economía que evoluciona. Esto quiere decir que cambia sus patrones, sus identidades y se hace más difusa y global. Aparte de que proporciona nuevas oportunidades de acceso a la información, por lo tanto está en una necesidad de innovación que es cada vez mayor. Y acá vuelve a entrar en juego la flexibilidad, que es el valor que el trabajador debe poseer para asegurar su supervivencia. O sea, quien está en constante cambio por su flexibilidad es quien va a poder sobrevivir. Este siguiente apartado, las organizaciones estructuradas en red. Acá hablamos de que las organizaciones en redes mejoran la capacidad de hacer más cosas y de hacerlas por uno mismo. Optimiza la posibilidad de lograr más resultados en colaboración con otros en ambientes dispersos, sin estar limitados a estructuras jerárquicas tradicionales, y que incrementa la facultad de las personas para hacer más en organizaciones formales. Es decir, que trabajar en red nos proporciona beneficios de comunicación tanto hacia los demás como con uno mismo. O sea, que propicia la efectividad del trabajo. En este siguiente apartado hablamos de nuevas configuraciones familiares. En este apartado hablaremos de las nuevas configuraciones familiares. Acá de lo que se habla es de que las instituciones educativas tradicionales, llámese familia o escuela, están perdiendo la capacidad de transmitir eficazmente los valores y las pautas culturales de cohesión social, que además hay un déficit de socialización y que no puede ser cubierto por nuevos agentes sociales de la cultura, como los medios masivos de comunicación, ya sea el Internet, la televisión, las redes sociales, ya que estos no fueron precisamente diseñados para servir como agentes encargados de la formación moral y cultural de las personas. En el siguiente apartado hablamos de la diversidad cultural y étnica. Acá tenemos que tener presente el aumento constante de la inmigración, además del discurso de la interculturalidad que se enfrenta al de la multiculturalidad. Por lo tanto, debemos tener presente estos dos conceptos, interculturalidad y multiculturalidad. La interculturalidad es cuando hay varias culturas en un mismo sitio y que interactúan entre sí, o sea que hay un intercambio de culturas. En cambio, la multiculturalidad es cuando hay varias culturas en un mismo sitio, sin embargo, no interactúan, no hay un cambio cultural entre ellas. Además, debemos tener presente la diversidad de lenguas y las etnias. En este apartado hablamos del saber con fecha de caducidad. Acá tenemos que tener presente que los conocimientos que adquirimos los docentes
o futuros docentes tienen una fecha de caducidad. Por lo tanto, debemos tener una actitud de permanente aprendizaje. Además, debemos tener presente que existe una brecha social entre aquellos que pueden interpretar la información y aquellos que solo pueden usarla. En el siguiente apartado hablamos de un agente en crisis. Acá se habla de que se asume que los estudiantes llegan a las escuelas con deficiencias, que el aprendizaje tiene lugar exclusivamente en la cabeza y no en todo el cuerpo, que todos aprenden o deberían aprender de la misma forma, que el aprendizaje tiene lugar en las aulas, que hay chicos listos y chicos torpes, que la escuela comunica solamente la verdad y que el aprendizaje es principalmente individualista y la competencia acelera el aprendizaje. Esto quiere decir que estos agentes en crisis vienen siendo un tipo de mito. En el siguiente apartado hablamos de los nuevos desafíos de la sociedad del conocimiento. Acá se basa en 7 principios. El primero, la obligación de ofrecer oportunidades educativas que respondan a eficacia económica, justicia social, inclusión social, participación democrática y desarrollo personal. En el segundo, la exigencia de revisar los currículos tradicionales y las formas de enseñar en respuesta a los desafíos educativos producidos por los cambios económicos y sociales. El tercero, la necesidad de redefinir los lugares donde el aprendizaje tiene lugar, así como la creación de ambientes de aprendizaje flexibles que sean positivos, estimulantes y motivadores, y que superen las limitaciones de currículos estandarizados, división por materias, limitados tiempos y rígidas pedagogías. El cuarto, la aceptación de la importancia del valor añadido que aporta el aprendizaje. El quinto, el imperativo de entender a la escuela como una fuente importante de adquisición de conocimiento y como institución fundamental en la socialización de la gente joven. El sexto, el desarrollo de itinerarios de aprendizaje entre las escuelas e instituciones de educación superior, trabajadores y otros proveedores de educación para mejorar las relaciones entre la escuela y la comunidad. Y el séptimo, la promoción de una idea de la escuela como comunidad del aprendizaje y como centro de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, estos 7 principios son los ideales con los que deberíamos regirnos para hacer que la educación sea óptima. Y en el siguiente apartado hablamos de la profesión del conocimiento, o sea, nuestra profesión de la docencia. Acá hablamos de que las escuelas son espacios en los que no solo se enseñe, sino en los que los profesores podamos también aprender, lo que representa un gran giro, que es lo que necesitamos en la sociedad. También hablamos del derecho a aprender. Es un principio orientador en la formación de los docentes. Si partimos de que todos tenemos el derecho de aprender, también nosotros debemos estar en constante cambio y transformación para brindar ese derecho a aprender. También habla de que las redes de profesores y escuelas, que existen redes de profesores y escuelas y que facilitan el aprendizaje flexible e informal. Nosotros debemos también de propiciar esas redes y no trabajar como un docente aislado, como nuestra materia aislada de la otra, sino más bien propiciar trabajar en red con otras materias, que además va a ser más integral para el estudiante. También habla de que los docentes, como también sucede en muchos otros profesionales, estén convencidos de la necesidad de ampliar, profundizar y mejorar su competencia profesional y personal. Es decir, que si nosotros estamos anuentes a seguir aprendiendo, no nos vamos a quedar estancados, sino que vamos a seguir siendo competentes y vamos a brindar una educación que esté siempre en constante renovación y que sea la ideal para el
punto social en el que estamos y que sea la más óptima para los estudiantes.